Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustazo tenerlos nuevamente por aquí y de antemano un nuevo video después de 5 o 6 días de no hacer ni un solo video. Mil disculpas por el problema en el repositorio. Tuve un problemita ahí con una intrusión que no pude controlar. Ya está todo corregido. Me tocó bajar nuevamente un backup al Google Drive con todos los archivos completamente de cero, subirlos. Me tomó aproximadamente unos 2 o 3 días y luego hacer las pruebas, pero ya está todo funcional. En el sitio del Drive están todos los archivos para descarga directa para miembros y para personas normal con suscripción dentro del canal. En este nuevo video con Workbook 1115, perdón, no 115, 1115 o 1115, voy a responder o vamos a responder a Eduardo, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, en donde nos pregunta sobre números aleatorios. Yo sé que muchas personas podrían pensar que hacer números aleatorios dentro de Excel simplemente es llamar a la función aleatorio.entre, pero cuando se encuentran casos como estos hay que emplear algún tipo de artilugio con mezclas de funciones que nos permitan a nosotros crear algún tipo de fórmula que nos den solución a la problemática que se nos plantea en un momento determinado. Eduardo nos pregunta en la caja de comentarios: buenos días, agradezco tu colaboración, agradezco tu colaboración para generar números aleatorios entre varios rangos, es decir, rango 1 que vaya desde el 101 hasta 104, rango 2 que vaya del 201 hasta 204, rango número 3 que vaya del 301 hasta el 304, rango 4 del 401 al 404 y rango 5 del 501 al 504. Mil gracias de antemano. Perfecto, entonces para ello vamos a crear una columna en donde vamos a crear el número aleatorio. Le voy a dar negrita, le voy a dar negrita y posteriormente le voy a colocar aquí una lineacita al piso y aquí vamos a crear la fórmula para el número aleatorio, ¿bien? Pero antes de eso nosotros vamos a crear una tabla que contenga, por ejemplo, el rango que vayamos a seleccionar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, y luego el valor mínimo del número aleatorio y por último el valor máximo del número aleatorio. Voy a crear una pequeña tabla con esto a lo último, pero vamos a intuir la fórmula rápidamente para dar una solución a esta pregunta. Voy a copiar esto mismo, de hecho voy a copiar este mismo formato y lo voy a pegar acá. Fíjate que tengo 5 rangos de momento, entonces voy a tomar 1 y 2 y creo una lista con 5 rangos. En el valor mínimo voy a tomar del valor del 101, luego 201, que sería el del rango 2, y voy a hacer una réplica porque prácticamente tienen un patrón de arranque, que sería 101, 201, 301, 401, es decir, se van desplazando de 100 en 100 unidades. Y el valor máximo, del mismo modo, vamos hasta 104, luego 204, y hacemos la réplica hacia abajo. Y ya tenemos nuestra tablita. Fíjate, es una tabla muy sencilla o un rango de momento. ¿Cómo creamos nuestros números aleatorios? Vamos a utilizar a la función let. Lo primero es crear una fórmula que nos permita devolver un número aleatorio de entre este valor o dentro de este rango, es decir, de 1 a 5. Para ello voy a utilizar a la función aleatorio.entre, pero primero voy a crear un nombre. Le voy a colocar, por ejemplo, nombre rango, para especificar el nombre del número aleatorio que voy a obtener del rango, y voy a utilizar a la función aleatorio.entre y le voy a decir: calcúlame un número aleatorio entre el valor mínimo de este rango o de este conjunto de celdas hasta un número superior que voy a calcular mediante el uso de la función máximo con este mismo rango. ¿Listo? Vengo y lo cierro. Fíjate que si cierro la función aleatorio.entre y luego imprimo este resultado del nombre rango, lo imprimo dentro de Excel mediante el uso de la función let, estoy devolviendo el valor de 5. Si yo vengo y actualizo la fórmula con F9 o bien la actualizo directamente dando un enter nuevamente en la fórmula, fíjate que ella me está generando números aleatorios entre 1 y 5. Básicamente estos números aleatorios se están creando con el valor mínimo y el valor máximo del rango. Perfecto.
¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a ejecutar un cálculo mediante otra función aleatorio.entre, en donde la función aleatorio.entre en el argumento llamado inferior voy a crear una búsqueda mediante el uso de la función buscar en x, la cual me va a permitir buscar un valor que voy a tomar desde el n rango, que prácticamente sería el nombre que calculé con el primer aleatorio.entre, y le digo por favor búscalo en esta matriz de búsqueda que va a ser desde D3 a D7, que va a contener todo el rango, y en la matriz de vuelta voy a tomar el valor del rango mínimo o el valor mínimo. ¿Listo? Vengo y cierro a la función buscar en x y posteriormente la copio, es decir, copio esta función buscar en x porque tengo que hacer para el rango superior de la función aleatorio.entre la salida del elemento superior de la función aleatorio.entre que se genera en el cálculo de la función let. Pego esto con control B y lo único que tengo que hacer es cambiar el rango de salida por este otro rango que va a tener el valor máximo. Fíjate ahora que con tan solo evaluar a la función let, obviamente que evalúa aleatorio.entre en su cálculo, estoy creando un número aleatorio. Si le doy F9, estoy creando un número aleatorio de entre los que me diga el valor mínimo y el valor máximo. Ahora, el truco está en que si quiero actualizar este rango con un nuevo elemento, con un nuevo registro, pues obviamente tengo que poderlo hacer de manera automática. Entonces, para ello voy a crear una tabla con este rango, es decir, voy a presionar la combinación de teclas Control T y fíjate que me aparece el cuadro de diálogo llamado crear tabla. Entonces le digo clic en aceptar y le puedo colocar un nombre, le puedo colocar BD de base de datos, le voy a dar un enter y le puedo cambiar inclusive hasta el diseño. Le voy a colocar por ejemplo este diseño, fíjate que tiene franjas de color gris. ¿Qué tengo que hacer? Pues actualizar la fórmula. Entonces este rango de D3 a D7 va a apuntar directamente a esta columna, que es la columna llamada rango. Entonces voy a llamar a la base de datos, abro con un corchete la tabla y selecciono el nombre del campo, que en este caso va a ser rango. Y posteriormente copio esto mismo con control C y lo pego donde encuentre la referencia con control B, luego aquí con control B y luego acá con control B y eso es todo, mira. Y ahora en el rango de E3 a E7 sería el valor mínimo, entonces llamo a la base de datos, la selecciono y selecciono aquí el valor mínimo, cierro con un corchetito y hago lo mismo para este otro rango. BD, abro con un corchetito y luego coloco valor máximo, cierro con un corchetito y listo, simplemente es de evaluar con enter y obtenemos el mismo resultado. ¿Tenemos que fijar esto con una referencia de tipo absoluta? No, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque estoy apuntando directamente a los rangos de una tabla. Estoy apuntando a los rangos de una tabla. Si no me voy a mover en horizontal, sino simplemente en vertical, entonces no es necesario fijar ningún campo como absoluto. Fíjate entonces que si yo desplazo la fórmula, por ejemplo, hacia abajo, estoy creando números aleatorios dentro de los valores del rango mínimo o el valor mínimo y el valor máximo del rango que está generando la primera función aleatorio.entre. Ahora bien, ¿puedo actualizar la tabla? Claro que sí. Voy a seleccionar aquí el sexto valor, voy a colocar que vaya desde el 601 hasta el 604. Fíjate ahora que me está generando, por ejemplo, números aleatorios entre ese rango. Entonces la fórmula, aunque parezca la pregunta un poco trivial y aunque parezca la pregunta que tiene una salida fácil, hay que pensarla un poquito porque en este contexto nosotros tenemos que crear primero mediante el uso de la función let un número que se replique de la misma manera o se replique igualmente en el valor mínimo y el valor máximo o en el rango mínimo y en el rango máximo de la segunda función aleatorio.entre. Por eso tenemos que crearla a través de un paso anterior y no se puede anidar en un paso posterior porque no daría el mismo resultado. Espero haber respondido la pregunta de Eduardo. Mil disculpas nuevamente por lo del repositorio, por estar offline debido a este percance. Y no siendo más, me despido. Mi nombre es Andrés y espero verlos pronto en el siguiente video tutorial.